Yo ya estaba aquí en el proceso de la saludada. Sí. Pico y abrazo porque esto es Navidad. Porque es Navidad y porque es un gran amigo de la casa también. Néstor Armando Alzate nos acompaña hoy y ya empezamos aquí el chisme y ya empezamos a Sí, hablar no, ya. como Punto siempre. moño cadeneta. Punto moño cadeneta, ¿cómo es? Sí. Punto cadeneta chisme es la que me sabía yo. Bueno, sí, ¿Qué algo más? parecido, muy bien. Bien. Y gracias por la invitación, Lucero, gracias a Sandrita. ¿Y Tengo dónde- la primera y dónde- pregunta. ¿Y dónde anda mi otra Olguita niña? está haciendo algo. No podemos decir hasta el viernes. Ah, bueno. Pero es bueno. Ah, bueno. Sí, es bueno. Bueno, me encanta. Primera pregunta, ¿el Día de las Velitas es hoy o mañana? Debe ser mañana. Debe ser mañana. Es mañana. ¿Y por qué se celebra ese Día de las Velitas? Es una historia bien interesante. Imagínate que casi todas estas festividades cristianas tienen un origen pagano. Ya lo hacían en la antigüedad, antes del cristianismo, pero el cristianismo siempre optó por acomodarse. En vista de que no podía vencer esas costumbres paganas, simplemente lo que hizo fue acomodar sus festividades, adecuándolas a ese ambiente pagano, y entonces así los camufló y terminó por imponerse. Es el caso, por ejemplo, el 25 de diciembre. Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Cuándo nació? Solamente se puede decir que pudo haber nacido por ahí por los lados del 20 de agosto, algunos hablan de mayo, pero es que es muy simple. Si vas a la Biblia te dice, ve, nos metimos por otro lado. Sí, nos metimos por otro lado, pero me está encanta interesante. también. Sí. Está muy interesante. Lo que pasa es que si vuelvas a la Biblia dice que los pastores vinieron a adorar al niño a la cueva, que estaban con sus rebaños al descampado en plena noche. Y resulta que los inviernos allá son muy rigurosos y diciembre es invierno. Sí. Y resulta que en la época de diciembre todos los animales estaban estabulados, los tenían dentro de los establos. Sí. Y ellos solamente podían sacar los rebaños cuando ya más o menos había avanzado un poquito la primavera hasta casi finalizar el verano, que es más o menos septiembre, que ya empieza otoño. Entonces, de acuerdo con eso, Jesús tuvo que haber nacido fue en ese lapso, más o menos entre mayo y septiembre. Entonces, opción A, los pastores estaban perdidos. Opción B, el buey y la vaca se congelaron. Se congelaron. Opción C, la Navidad. Claro, por otra pero es época. que además de eso, obviamente que en ese momento los romanos celebraban unas fiestas que llamaban las lupercales, las saturnales, perdón. Y entonces ellos celebraban el nacimiento de un dios que era Mitra. Resulta que Mitra nacía el 25 de diciembre. Nacía el 25 de diciembre y entonces a eso lo llamaban el nacimiento del sol invicto, ¿cierto? Entonces trajeron a Jesús, lo pusieron a nacer ahí, y nacimiento del sol invicto porque el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, es el día más corto y la noche más larga. Y ellos le tenían muchísimo miedo a la oscuridad, entonces a partir del 21 comienza a alargarse otra vez el día. Entonces era el triunfo de la luz sobre la oscuridad, y por eso el nacimiento del sol invicto. Pero Jesús es la luz del mundo, entonces lo acomodan perfectamente bien el 25 Claro, de diciembre. y además, pues como decías ahorita, la mayoría de las fiestas que tienen ese origen religioso, en realidad, en el fondo traen una celebración pagana. También en una forma también de es la religiosa. iglesia, pero también era una forma de la iglesia, o es una forma de la iglesia de eliminar este tipo de, Claro, de camuflándose religiones dentro de camuflándose ellas. dentro de Exacto. ellas, claro. Y entonces resulta que las velitas también, es decir, cuando vos hablas de fuego, está asociado con todos los pueblos y en sus mitos, en sus orígenes, porque el fuego fue lo más difícil de mantener. Hasta que el hombre aprendió a hacer fuego del lar, de la casa. Entonces, con eso ellos tenían asegurado, pues imagínense lo que significa el fuego. Entonces estos prendían las velitas justamente por el miedo a la oscuridad, porque la oscuridad atrae los malos espíritus, entonces había que vencerlos con luces, y simplemente los prendían en todas partes y en todas esas festividades. Y resulta que a los cristianos también empezaron a hacerlo, y se cuenta por allá que en el siglo VII más o menos, se celebraba una festividad el 9 de diciembre, que era la fiesta de la concepción de Santa Ana, la madre de María. No era el nacimiento de María. Pero luego, por 1476, Sixto IV determinó que se celebrara una fiesta que se llamaba la Concepción de la Inmaculada. Concepción de la Inmaculada. Y la Inmaculada es María,
que se supone nació sin pecado, o debía no tener pecado para poder concebir a Jesús, ¿cierto? Entonces, por eso llamaba la concepción de la Inmaculada. Ah, pero yo pensé que ese había sido un pío, un papa, uno de esos píos, el No, Pío es que- 9. Pío Nono, el famoso Pío Nono. No, Pío Nono fue 11. Pío Nono no es... No, noveno. Noveno. Fue, Sí. Entonces fue el Pío Nono, el que dijo por ahí 150 años. No, Sí, pero es que eso fue evolucionando. Aquí se celebraba era el nacimiento, la concepción de la Inmaculada. Ay, esta es la Inmaculada Concepción. Y esta es Inmaculada Concepción. Resulta que ese Papa Pío IX fue uno de los más longevos en la historia de la Iglesia. Gobernó 32 años. Se llamaba Juan María Mastay. Sí. Y resulta que Pío adoptó pues el nombre de Pío IX, entonces le decían Pío Nono. Qué rico un Pío Nono, ¿cierto? ¿Qué A dicho? propósito, Un ¿cierto? vasito de leche. Un vasito de leche, sí. Sí, ya. Y entonces resulta que él venía dándole vueltas al asunto, porque en ese momento había como una especie de crisis en la iglesia, crisis de fe. El siglo XIX fue un siglo que se caracterizó por muchísimos descubrimientos e inventos que hasta ese momento estaban asociados o a Dios o al demonio, ¿cierto? El fenómeno de la energía eléctrica, pues de la electricidad, el mesmerismo, un montón de cosas. Entonces, cuando ya empezaron a ver que eran fenómenos que tenían unas causas naturales, vino una época de descreimiento que llaman. Y entonces él, para tratar de volver a aglutinar a la gente, había un cardenal de apellido Lambruschini, que era como su... Qué memoria, qué me opinas. que era su Que era el primo de su Lamborghini. conciencia, su conciencia. Entonces le preguntó, bueno, y que era como su aseo, le dije, ¿qué hacemos? Y dice, maestro, declare la Inmaculada Concepción, hombre. Dijo, sí. Como en esa época ya existía la infalibilidad del Papa. Él fue prácticamente el que le estrenó con ese dogma. Entonces él determinó que era el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1854. Por eso el 8 es el día de las velitas y no el 7. Claro, pero como acá todo lo volvemos rumba, entonces el día anterior también hay que hacer algo, ¿sí o Y de no? hecho se ha vuelto como más fuerte el 7 que el 8. Lo que pasa es que como el 8 es día de fiesta, el 7 se puede rumbear. Pues no hay que madrugar. Entonces ellos simplemente, ya esto de que fuera el 7 es un poquitico más nuestro, esto es más, inclusive más colombiano que de cualquier otro país en la región. Claro, de hecho en cada ciudad de Colombia se celebra de distinta manera, ¿cierto? O sea, si ve uno que en todo se hace la comida típica, la natilla, los buñuelos en la costa atlántica, por ejemplo, esos postres tan ricos que tienen, pero eso de prender las velitas es como muy nuestro. Mira, por ¿cierto? ejemplo, que en Barranquilla no hacen como hacemos nosotros, que nosotros las prendemos aquí desde las 7 de la noche. Sí. A las 7 de la noche ya estamos prendiendo velitas. Sacando la tabla de la cama. Exacto, exactamente, sacando la tabla para poner las velitas. Sí, es cierto. Y resulta que en Barranquilla prenden las velitas, pero después de las 12 de la noche. Y es tan importante para ellos, inclusive a veces creo que es más importante, el 8, pues, o el amanecer del 8 que el mismo 24 de diciembre. Todos los barranquilleros tratan de estar esta noche en la madrugada en Barranquilla. Se vienen de donde estés, casi que como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que estén en cualquier parte del planeta, llegan al Día de Acción de Gracias. Lo mismo sucede con los barranquilleros. Sí. Ya que estamos hablando de historias distintas de Navidad y hemos mezclado varias, en alguna oportunidad escuché que los Reyes Magos no eran 3 sino 4. ¿Te sabes esa historia, Néstor? No, pero es que inclusive hay otras versiones, por ejemplo, cuando vas a los evangelios apócrifos se habla hasta de 12 magos. Pero es que el problema no era la cantidad, el problema era el tipo de personaje. Nosotros asociamos mago con hechicería y con esas cosas. Ellos simplemente eran astrólogos, eran los sabios de las cortes. Pero eran no, reyes. no eran reyes. Eran personajes muy eminentes, demasiado eminentes de los distintos reinos, pero ellos no eran reyes, pero tenían mucha ascendencia, eran más bien como unas especies de sacerdotes, porque eran astrólogos. Bueno, pero más adelante podemos seguir hablando de todas esas anécdotas y esas historias y nos explicas bien eso de evangelios apócrifos. Me quedo sonando y sé que muchas personas posiblemente desconocen a qué se
se Ahora, refiere, te sigo qué son contando. los evangelios apócrifos. Seguimos esculcando ese libro que hay en la cabeza. Es que este se tragó una enciclopedia y no dio cuenta. ¿Dónde la tendrá? ¿Sí o no? Digerida. Sí, digerida. Bueno, nos vamos primero con esta nota que nos dejó Olguita pregrabada y enseguida volvemos. Segunda parte entonces de estas historias de Navidad. Recuerden que estamos esperando que nos marquen 347-4711 y ya vienen también más invitados a las 3.